¿Cómo están, oyentes y amigos de GP? Estamos en este primer programa de este podcast que vamos a hacer, un espacio nuevo que hemos pensado para compartir información, mucha que analizamos, vemos en todos nuestros espacios. Así que hoy me acompaña uno de sus fundadores, el contador Daniel Ortiz. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Gonzalo, bien. Y segundo fundador, Eduardo Cacho Avellaneda, que no está hoy en este primer programa, pero prontamente también se va a sumar a estos espacios, ambos con mucha información para compartir, que lo hacen todo el tiempo en todo el NOA y ya con algunos viajes programados también, el resto del país, internacionales también. Hay mucho por decir, lo vienen haciendo. Así que se nos ocurrió que podía ser un buen lugar también para hacerlo a nivel digital, con otro alcance, compartir esta información y experiencia útil de haber trabajado con tantos empresarios, emprendedores y dueños de negocio en todo el país. Daniel, ¿qué buscamos con este espacio? Si bien ya adelanté un poco, pero sí, también queremos conocer tu respuesta. Sí. Bueno, primero que nada, Gonzalo, decirte que estoy muy feliz, muy contento, ¿no? De poder dar inicio a este proyecto que nos hemos puesto como objetivo el año pasado y dijimos este 2026, el objetivo de este proyecto iba a ser crear nuestro propio canal de podcast, ¿no? Un poco el objetivo o el fundamento de la creación de este canal es poder contarles a la sociedad, a los empresarios, a los emprendedores, darle información valiosa, ¿no? Que a ellos les sirva también para poder tomar decisiones, pero no tan solo eso, sino que en esta era digital, en esta era en donde la comunicación juega un papel sumamente importante en el mundo empresario, ¿por qué no tener un espacio propio en donde nosotros mostremos a muchos de estos empresarios que vienen trabajando con nosotros con historias sumamente enriquecedoras, ¿no? Historias de vidas personales, familiares y también dentro de la propia empresa, ¿no? Así que un poco el objetivo de todo esto era generar un canal de comunicación que permita aportar contenido de valor para todos los empresarios y emprendedores y mostrar a estos empresarios que vienen trabajando con nosotros en el día a día, que lo acompañamos, que los guiamos y que vamos ayudándolos a poder desarrollar sus empresas. Y yo pienso también, Daniel, que en este contexto que comentás, también hacemos un buen match en el sentido de que hay mucho por compartir y también hay mucha necesidad de escuchar, de aprender, de saber, porque dentro de todos los espacios que tiene GP, constantemente se renueva de nuevos dueños de negocios que vienen buscando información. Cuando pareciera que está totalmente abordado y acabado el tema de las empresas, de la dirección, pasan los años y sigue viniendo dueños de negocios a preguntar, a buscar ayuda. Y acá también te doy el pie a una primera pregunta sin querer definir completamente GP en este primer programa, porque además es bien complejo. Pero ¿qué es GP? Para los que nos escuchan por primera vez, los que ya nos conocen, bueno, entienden bastante, pero ¿qué es GP en palabras simples? Bien, en palabras simples, si tenemos que nosotros decir GP es gerenciamiento empresarial para el éxito. Ahora, si queremos entrar en la filosofía de GP, en qué es GP desde esa mirada filosófica y demás, nosotros somos una empresa que buscamos como propósito poder ayudar a los empresarios y a los emprendedores, en este proceso de transformación, ¿no? Nosotros decimos que la visión de GP es poder transformar emprendedores y comerciantes en empresarios. Un poco la diferencia radica en que el emprendedor y el comerciante concentran mucha información y mucha toma de decisión, pero vivimos en un nuevo mundo en donde este nuevo mundo requiere una construcción de empresas distintas, una construcción de empresas que trabajen en equipo, una construcción de empresa que puedan delegar roles, funciones y tareas, pero para eso hay que construir equipos, ¿no? Y los empresarios o los emprendedores por ahí
no saben cómo desarrollar todo esto. Entonces, bueno, GP tiene una mirada filosófica de poder aportar en esto, de poder acompañarlos, enseñarles, guiarlos en esta construcción de empresas sólidas que puedan trascender no tan solo en el tiempo, sino también en las fronteras. Hay que entender que vivimos en un mundo global y hoy cualquier empresa puede estar desde Tucumán compitiendo con el mundo. Hoy sucede eso, porque de hecho el mundo también viene a competirnos en nuestro propio territorio. Y este espacio también, Daniel, está un poco pensado por eso, ¿no? Porque sí, de alguna manera nos encontramos durante tanto tiempo, tantas horas o en tantos lugares, hablando del mundo de los negocios, de manera presencial, en espacios súper valiosos. Sí. Y nosotros también sabemos que de esto que hacemos acá, se habla mucho, online hay muchísimas cuentas hablando del mundo de las empresas, del mundo de los negocios. Entonces también tiene que ver con ser coherente con nuestro propio discurso, esto de, ok, salgamos nosotros también a lo digital, desde otro espacio que no veníamos haciendo anteriormente. Estábamos muy presencial y eso está fuerte, está aceitado, pero bueno, veíamos que también que era un momento ya de comenzar a salir a este mundo digital, a decir lo que sabemos y lo que se hace en GP todos los días, prácticamente, ¿no? Todos los días. Te hago una pregunta más. Si bien hablaste de esta filosofía, hay una pregunta que a mí me causa... Conozco algunas respuestas, pero ¿qué le pasa a un dueño de negocio cuando viene a GP? Generalmente, imagino que habrá muchas necesidades ahí, pero generalmente, ¿qué le pasa cuando toca la puerta de GP a pedir ayuda, asesoramiento o acompañamiento? Bueno, ¿qué le pasa? Normalmente hay 2 o 3... cuestiones que le pasan, ¿no? Hay algunos empresarios que vienen a golpear la puerta de GP y que vienen con el planteo de decir, mirá, yo tengo una empresa que es sólida, está consolidada, somos X cantidad de trabajadores, pero no tengo vida, o sea, no estoy todo el tiempo metido en el negocio, si yo no estoy, el negocio no funciona, entonces... Ahí rápidamente nosotros detectamos que son empresas en donde están consolidadas ya, pero les está faltando ese paso para poder desarrollarse y poder crecer, ¿no? Una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. Son 2 conceptos totalmente distintos que por ahí se confunden, ¿no? Por ejemplo, una empresa que crece es una empresa que hoy vendía X y al año siguiente vende X por 2. Entonces esa empresa creció. Pero las empresas que se desarrollan es el crecimiento de todas las unidades. Entonces si yo tengo una empresa que tenía un nivel de venta, al año siguiente duplica su nivel de venta, y bueno, también tal vez no tenga que duplicar la administración, pero tal vez tenga que reforzar la administración, tal vez tenga que reforzar la logística, tal vez tenga que reforzar lo que es el depósito, entonces tenga que reforzar otras áreas de la empresa para no producir esos cuellos de botella. Entonces, el primer caso de emprendedores, comerciantes que llegan a GP son esas personas que han logrado consolidarse en el mercado, es decir, tener un nivel sostenido de ventas, sí, pero no desarrollaron la empresa. Crecieron en un área, pero no en el resto. Entonces se sienten cansados, se sienten colapsados, se sienten agobiados, porque están siendo ellos siempre reactivos. Entonces, ese es uno de los casos. Hoy, en la Argentina en la que vivimos, nos topamos con muchos clientes, muchas personas, emprendedores, que nos vienen a pedir ayuda porque sus ventas se desplomaron. Nosotros antes teníamos una economía y una política económica muy enfocada a lo que era el consumo interno. Antes el propio Estado incentivaba ese consumo interno.
Y hoy, a partir de este nuevo gobierno, un poco la política económica cambió. Entonces, al cambiar, también ya son otras las reglas de juego y es otro lo que está, las cuestiones que están sucediendo. Entonces, las ventas en el 90% de los sectores se desplomaron, es decir, cayeron y cayeron drásticamente. Y eso sucedió que hay empresas que tenían una estructura muy grande y lo están sintiendo mucho. Entonces no están sabiendo acomodar o adaptar ese nivel de venta que hoy tienen con la estructura que habían construido en su momento. Así que bueno, ese es otro de los casos. Y perdón, un tercer caso que no es menor, que se acercan muchos, es muchos empresarios que dicen, yo ya construí mi empresa está sólida, está todos los circuitos armados, está todo perfecto. Yo necesito que mi hijo tome la posta, pero siento que mi hijo todavía le falta. Necesito que trabajes con mi hijo para ayudarlo a formarse como empresario. La transición, exacto, ¿no? Esa famosa transición que cuesta y mucho, ¿no? Cuesta porque por un lado cuesta que ese empresario que construyó esa empresa logre delegar, y cuesta porque también es la persona, ese hijo que tiene que tomar la posta, bueno, no es la misma experiencia ni la misma vivencia que tuvo su padre. Sobre todo pienso en estos negocios que se construyeron mientras se hacía la familia, donde pudieron haber sido de alguna manera parte de ese crecimiento que pueden tener negocio, de aquellos hijos que ya se metieron o empezaron a ver cuando ya estaba todo hecho. Quizás tienen menos experiencia, sí. La empresa ya armada, quizás vivieron poco, sí. y ya la vieron grande. Así es. Me imagino que también ahí cuesta un poco más para estos hijos que de pronto se encuentran con que tienen que manejar un éxito. Así es. Tienen que dar continuidad a ese éxito. Y bueno, también la responsabilidad, ¿no? Porque sí, es todo un desafío. Imagino que no todos, bueno, no sin entrar por ahí en algunos ejemplos concretos, pero no sé si todos los hijos quieren seguir los negocios de los padres. Habrá algunas cosas forzadas ahí, ¿no? ¿También? Tal cual. De hecho, muchos directamente toman la decisión de decir, no quiero saber más nada con la empresa, yo sigo mi camino, hago lo mío y demás. Por ahí los clientes que vienen acá son porque sus hijos sí tienen el interés de continuar, ¿no? Ya hubo una aprobación previa. Sí, ya hubo una aprobación. Y me gusta hablar sobre todo como primer tema, algo que vos y Cacho Daniel hablan mucho, que también hace un buen eco del nombre GP, que es Gerenciando para el Éxito, que tiene que ver con lo estratégico. Sí. Todo este universo con tomar decisiones estratégicas o con llevar adelante la estrategia, o esta palabra que puede ser muy abstracta en algunos momentos, hasta que uno la empieza a abordar o a llevar a cosas concretas. La estrategia está como ahí, como que no sé si está muy claro, un término muy, muy utilizado, muy de moneda común, sí. Pero no sé si todos la tienen tan clara. Entonces, Daniel, cuando hablamos de estrategia, bien, o de pensamiento estratégico, ¿de qué estaríamos hablando en concreto? Bueno, a ver, para poder responder esto que me preguntas, Gonzalo, voy a hacer como algunas pequeñas salvedades, ¿no? Tener un pensamiento estratégico es una habilidad, y como toda habilidad se entrena, ¿bien? ¿Qué nos pasó a los argentinos? Los argentinos nos cuesta mucho pensar en largo plazo. De hecho, yo hoy mismo pregunto, y es una de las cuestiones que por ahí planteo, si nosotros planteamos cuál es la Argentina de los próximos 50 años, nadie me sabe responder. Entonces, los argentinos no tenemos una proyección, no tenemos la habilidad de mirar el futuro, ¿bien? Entonces, eso por un lado. El empresario, cuando yo le digo, nos sentemos a pensar el futuro, con mucho esfuerzo me plantean el próximo año. Y cuando el pensamiento estratégico es pensar los próximos 20 o 50 años de la empresa, ¿no? No nos pasa, digamos, que lo mismo sucedió con el tema del ahorro. O sea, los argentinos
se desplomó la cultura del ahorro. Vos le preguntás a la gente quién ahorra y nadie ahorra. O sea, los argentinos no ahorramos. Bueno, esto pasó también en el pensamiento estratégico, ¿no? Por la coyuntura o el contexto del país hizo que nosotros no pensemos en ese largo plazo. Ahora, si nosotros hablamos de estrategia, un poco la definición de estrategia es un conjunto de acciones para alcanzar un objetivo. ¿Bien? Entonces tenemos que partir del objetivo. Entonces nos tenemos que empezar nos tenemos que sentar a pensar cuáles son los objetivos que nosotros como empresarios queremos plantear para los próximos 20, 30, 40 o 50 años. Entonces, el pensamiento estratégico es eso. El pensamiento estratégico es detenernos a pensar qué es lo que yo quiero de mi empresa para el futuro. Que sin lugar a duda lo que va a suceder con mi empresa está directamente relacionado con mi persona. Porque nosotros trabajamos todo con empresas pyme. Y las empresas pyme, la particularidad que tiene es que el empresario está muy vinculado y muy integrado al día a día de la empresa. Distinto pasa con empresas grandes. Hay empresas grandes en donde el CEO o el que dirige la empresa está muy metido, pero no necesariamente sus accionistas. Sus accionistas delegan la responsabilidad de la toma de decisión en una persona especialista en dirigir empresas. Bueno, en las pymes no sucede eso. En las pymes, el inversor y el CEO es el mismo, el dueño de la empresa. Exacto. Entonces, el pensamiento estratégico pasa por ahí. Pasa por tener en claro qué es lo que quiero para el futuro de mi empresa. Y eso es algo que normalmente los empresarios no se sientan a pensar. Mucho menos se sientan a escribirlo. Mucho menos. Ahora, todo lo que dijiste, Daniel, pienso en dos cosas. Voy a una y después sí quiero profundizar en la otra. Por un lado, el tema de los objetivos y por otro lado, el tema de las tareas. Ya vamos a ir a eso. Pero pareciera que los dueños de pyme, como lo acabas de aclarar, porque me parece que también el haber dicho pyme creo que le dio un marco más pequeño de en quién pensamos cuando estamos hablando de esto. Y siento que estos dueños pymes, en términos de objetivos, pareciera como que el único objetivo primordial y el que mide si todo está bien o mal o si vamos marchando más o menos, tiene que ver con vendo o no vendo, ¿no? Es como, ese es el objetivo. Y no hay mucho más o no es tan importante. Sí. Y te agrego algo. Nosotros trabajamos mucho sobre, o sea, técnicamente hablando, pymes y micropymes, ¿no? O lo que se llama las MIPYME, que serían las micropymes. Ese es el segmento en el que nosotros trabajamos. Pero como vos bien lo decís, Gonzalo, normalmente el empresario mide el éxito de su empresa en función de las ventas y también su termómetro termina siendo el bolsillo. Entonces, ¿cuánto tengo en el bolsillo? Y meten la mano en el bolsillo y empiezan a contar. Si tienen platita en el bolsillo, se sienten tranquilos, relajados. Si no hay platita en el bolsillo, chao. O algunas personas, su depósito. Entran al depósito, lo ven al depósito lleno. Claro. ¡Ay! Es un alivio, una tranquilidad, la empresa va bien. Sí. Entonces, Tengo para vender, la empresa va bien. Entonces, pero hay un montón de otras variables que hace a la profesionalización del empresario y de la empresa que no lo ven, no lo miden, no lo analizan y bueno, por ende no pueden tomar buenas decisiones estratégicas. Ahora, recién te decía que pensaba en dos temas. Uno tiene que ver con el objetivo y otro con el tema de las tareas. Sí. ¿Qué pasa con esta parte operativa de los dueños de negocios que los habrá que no saben que tienen que tener un rol más estratégico? Habrá aquellos que no saben, no toman conciencia ni siquiera que no lo están haciendo. Y habrá otros que quizás con un encuentro, con un GP, con un Daniel, con este podcast o con algún otro contenido que pueden despertar, tomar conciencia de, ok, no estoy en lo estratégico, estoy muy en lo operativo. ¿Qué tiene que pasar
para que uno, bueno, pueda salirse y empezar a tener tiempo para pensar, porque vos recién planteabas esta situación común, real, de ese dueño de negocio que está en todo. Sí. Y que quizás se quiso empezar a pensar en otro objetivo fuera de la venta y ya le entró un problema y se fue. ¿Cómo debería darse esa transición? ¿Por dónde uno empieza? O al menos un primer autoanálisis para pensar, che, ¿en qué lugar estoy Claro. Respecto a estas tareas? Sí. Bueno, eso se va dando a medida que uno va avanzando y que va creciendo, ¿no? Toda empresa o emprendimiento, por más chico que sea, tiene que trabajar muy bien su estado de resultado. ¿Bien? ¿Qué es el estado de resultado? El estado de resultado es un informe económico que le muestra al empresario si ganó o perdió plata. ¿Bien? Entonces, a partir de entender su estado de resultado, es donde el empresario va a ir tomando decisiones. Normalmente, cuando el empresario, si es una microempresa que arranca con una persona, empieza a vender, empieza a producir, hace todo, y bueno, a medida que va creciendo, suma un primo, un hermano, un familiar, que lo ayuda en las ventas, que lo ayuda, y de esa forma empiezan a crecer, ¿no? Empiezan a crecer. Ahora, llega un momento en donde el empresario tiene que empezar a tomar decisiones estratégicas. Y vos me preguntás cómo hace y demás, o en qué momento, ¿no? El estado de resultados nos va a ir mostrando eso. ¿Por qué? Porque si yo soy un empresario en el cual tengo un estado de resultado que me arroja números buenos, supongamos que me arroja 5 millones, vamos a hablar de una empresa chiquita que me arroja 5 millones de pesos de utilidad, entonces yo digo, bueno, a ver, hoy estoy ganando 5 millones de pesos, pero estoy dejando la vida en mi empresa y encima estoy haciendo agua en un montón de lugares. Empiezo a armar una lista de cuáles son esos lugares que me generan mayor conflicto. Entonces, supongamos que el conflicto nos empieza a generar en la administración. Entonces, no nos va a cambiar a nosotros la realidad de nuestra vida entre ganar 5 millones de pesos o ganar 4 millones de pesos. Entonces, tal vez yo con ese millón de pesos lo que voy a hacer es contratar a alguien que conozca y sepa de administración de empresa, sí, para sumarlo y que me saque todas estas tareas que yo hoy la estoy haciendo. Pero no tan solo que me ayuda en esas tareas administrativas, sino que también tengo que encontrar la persona indicada, porque es la persona que sabe cómo desarrollar la administración. Entonces, no tan solo me saca esas tareas operativas que yo hoy las hago y las hago mal, sino que me permite estar tranquilo porque esas tareas administrativas se están cumpliendo y se están cumpliendo de forma profesional, porque hay una persona que entiende de qué se trata y aparte se dedica todas las horas de trabajo solamente en esa parte administrativa. Muy, muy importante esa reflexión final, la comparación entre alguien que se dedica toda su jornada laboral a este tema versus el dueño de negocio que quizás lo hace al final de la jornada, cansado, sin concentración, con menos información. Así es. Y bueno, así también termina quedando el negocio, porque te iba a preguntar esto también. ¿Qué le puede pasar? Entiendo que por ahí un extremo puede ser, no sé, el cierre de un negocio, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos dueños o estos negocios que el que lleva adelante las riendas no sale del operativo y está 2, 4, 5, 10, 15 años siendo el que todos los días todavía toma todas las decisiones? Bien, bueno, ahí agregando también un poquito a esta cuestión, hay que entender algo, ¿no? En las empresas, ninguna persona, sea el puesto que sea, es 100% operativo o 100% estratégico. Hay niveles en donde seguramente una persona que es un operario va a tener un 90% operativo, pero también tiene un 10% estratégico. ¿Por qué? Porque ese operario es el que convive con la tarea en el día a día. Entonces también puede aportar ideas de cómo mejorar esas tareas que desarrollamos, ¿no?
Y en el caso del empresario, igual, digamos, no es ni 100% operativo ni 100% estratégico. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que las empresas nacen y crecen, hay muchas tareas por desarrollar. Entonces el empresario se enfoca y se concentra el 80 o el 90% en resolver problemas operativos. Pero ¿qué pasa? Si está todo el tiempo resolviendo problemas operativos y seguramente no va a tener ni tiempo ni cabeza para sentarse a pensar en lo estratégico. Esta mañana me tocó el caso de estar charlando con un cliente en la cual yo le planteaba y un poco le reclamaba algunas cuestiones que no venía trabajando, ¿no? Entonces él me dice, sí, Daniel, tenés razón, discúlpame, lo que pasa es que he estado muy colapsado, muy... Entonces yo le decía, bueno, tomate 3 mañanas, andate a un bar y detenete a pensar, porque si vos no haces eso, nadie más dentro de la empresa lo va a hacer. Importante eso, esta aclaración. Así es. Este comentario. Si no lo haces vos, que sos el dueño o que estás a un nivel importante jerárquico, bueno, ¿quién para abajo? Sobre todo si para abajo vienen todas tareas operativas, o también gente que no tiene la información para ser estratégico, Sí. no maneja niveles de conocimiento de la empresa, ni qué es lo que quieren esos dueños, como para colaborar con eso. Entonces, esto que acabas de decir es súper interesante. Si bien está un poco trillada la frase de lo que uno no hace por uno no lo hace nadie más, pero en el mundo de los negocios y dueños de negocios, sobre todo en cuestiones estratégicas, tiene que ver con que efectivamente, por una cuestión de conocimiento y de manejo de la información, bueno, si no lo hiciste vos, ¿quién más? Ahora, sí creo en esto de sumar a la mesa. Sí. Y empezar a compartir información. Que quería preguntarte sobre cómo también son estos primeros pasos, porque, bueno, yo soy gerente de una empresa en la que conoces y de Cacho, ¿no? De MEIA. Y también para ser estratégico, bueno, necesito tener Información. información. Obvio. A veces sensible, Sí. otras no, pero en esto de cómo son esos primeros pasos, porque entiendo, yo lo vivo como un gerente departamental. Estamos hablando de M&A, una empresa grande. Recién hablabas de esto de pymes, micropymes y la estructura que tiene ese dueño hacia abajo. Desde mi experiencia, no de dueño, sino de gerente departamental, lo que siento es que uno lo que le tienen que dar o delegar o brindar, dos cosas clave desde mi experiencia, ¿no? Vos que hablas más con dueños de negocios, decime qué más y si va por acá también. Información y poder. Sí, tal cual. Necesito ambas. Tal cual. Al menos en una primera instancia. Si no me das información y no me das poder, Tal cual. te voy a necesitar siempre. Sí, sí. Todo el tiempo. Coincidimos 100% y nosotros trabajamos mucho eso en los empresarios, ¿no? El hecho de, por un lado, hay que dar información, porque si no tenés información, o sea, nosotros estamos buscando mandos medios casualmente para que nos ayuden a desarrollar y a construir la empresa. Entonces, si no le damos información a ese mando medio, y seguramente la mirada de esa persona es sesgada, es una mirada, digamos, que no tiene la capacidad de poder aconsejar porque no tiene la información necesaria. Pero por otro lado, como vos bien decías, el poder. Nosotros tenemos todo un módulo que se llama Dirección Estratégica, en donde en 6 meses trabajamos la habilidad del empresario en poder tener ese pensamiento estratégico, y uno de los puntos que trabajamos también es el proceso de delegación de tareas, funciones y obligaciones. Entonces, yo no puedo delegarle a una persona una tarea o una función si no le delego poder. Entonces, si yo no le delego poder, estamos en la misma, no estás delegando, porque esa persona es 100% dependiente de uno. Te tiene que estar llamando todo el tiempo para preguntarte si tomar tal o cual decisión. Entonces, en vez de sumarte un colaborador que te ayude a descomprimir para que te pongas realmente a hacer lo que tenés que hacer, que es ese pensamiento estratégico, lo que estás sumando es una piedra más a tu mochila. Entonces, porque te tenés que hacer cargo también de ese gerente,
porque no le diste o no le diste el poder o no le diste la información. Entonces, coincido con vos que es ambos. Algo que quería decirte con respecto a la pregunta anterior, perdón que me vuelvo un poquito para atrás, pero no quería dejarlo pasar, que hay una falsa creencia del empresario que cree que cuanto más cosas hace, más productivo es. Entonces dice, no, yo no puedo estar toda una tarde de vago. ¿Cómo voy a estar yo en el bar toda una tarde? Claro. Entonces, esa falsa creencia en donde no entienden cuál es la verdadera tarea que tiene que hacer el empresario. O sea, el empresario también tiene un rol y una función. Y el rol y la función es poder proyectarla a la empresa, es poder controlar cómo va la empresa, es poder tomar decisiones basadas en información. O sea, son muchas cosas, pero para eso el empresario se tiene que sentar a ver, a analizar, a pensar. Y bueno, como te decía, me tocó muchos casos de hablar con empresarios que dicen, no, pero ¿cómo me voy a ir a trabajar yo en un bar? Bueno, en realidad yo te diría, tu oficina tiene que estar condicionada con todas las comodidades que necesitas para poder trabajar la información y la toma de decisión. Pero si no la tenés, y andate a un bar y relájate y podés analizar. A todos los empresarios les pasa esto como a todas las personas, ¿no? La creatividad y las mejores ideas de las empresas aparecen cuando el dueño está de vacaciones. Y no es casual. Y eso no es casual. Entonces, cuando el empresario se va de vacaciones, aparecen las mejores ideas, aparecen, tengo que mejorar esto, tengo que trabajar esto, y lo puedo hacer de esta forma. ¿Por qué? Porque el empresario está relajado, está en un ámbito adecuado, ¿no? Nosotros tenemos una charla muy buena, muy linda, que se llama El arte de dirigir un negocio, ¿no? Entonces, decimos que el manejar un negocio es una actividad, es un arte, y como todo arte necesita un espacio de creatividad. Respecto a esto del dueño de negocio, me lo imaginé en el bar mientras vos hablabas y digo, claro, alguien o algún dueño de negocio puede pensar que está perdiendo el tiempo o no siendo productivo, no valorando y entendiendo ese espacio, creo yo, por dos cosas. Primero, por también una cultura a la que todavía pertenecemos muchos, pero sobre todo los más 50, los más 60, y no sé si hasta los más 40, esto del trabajo, del sacrificio, de mostrarse, de ir y volver, de caminar rápido, de estar todo el tiempo ocupado, con cara de preocupado, serio, hasta con un tinte de sufrimiento, si se quiere, sí. En el que, wow, todo lo que hace esta persona. Y esta imagen de yo como dueño de negocio sentado con mi computadora, tranquilo en un café, pensando nada más, sí. No haciendo, dirigiendo, preguntando nada, controlando a nadie, sino solo pensando, bueno, para muchos es un poco perturbador. Claro. Porque que alguien se permita pensar que no está siendo productivo por estar haciendo esta nueva tarea. Bueno, hoy es grave, sobre todo para negocios que quieren crecer. Así es. Y una segunda cuestión que pienso respecto a esto, también tiene que ver con qué información voy yo a hacer este espacio. Porque retomándome al principio de la conversación, hay gente que no sabe que tiene que ser estratégico o no sabe cómo hacerlo. Así es. Y ese seguramente va a creer que está perdiendo el tiempo, porque va a estar 5, 10, 15, 20, 30 minutos y no se le va a ocurrir nada si hasta ese momento, bueno, no ha sido estratégico nunca. Sí. Entonces pienso que para aquellos que no lo hicieron nunca, bueno, las 5 primeras veces costará, ¿no? Estará sentado ahí diciendo, Sí. ¿qué tengo que hacer? Las 5 primeras veces costará, pero vos sabés que vamos entrando a un terreno sumamente importante. Hoy no debería haber empresario que no sepa o no tenga la habilidad del pensamiento estratégico, ¿bien? Pero ¿qué es lo que sucede? El empresario tiene que entender que ser empresario es una profesión. Entonces, como tal, nos tenemos que formar, nos tenemos que preparar y nos tenemos que apoyar de personas que sepan más que nosotros, de mentores, de estudios contables, de estudios jurídicos,
que sepan y que conozcan más que nosotros para poder desarrollar todo esto, ¿no? Por eso al principio yo te contaba y te decía que GP en realidad es un estudio contable, pero que dentro de este estudio contable nosotros trabajamos el desarrollo del empresario como tal, es decir, el aspecto formativo de ese empresario para que ese empresario tenga la habilidad y la capacidad de hacer crecer su negocio. Si no tiene esa habilidad, si no sabe cómo hacer para sentarse a pensar y ser estratégico, y nunca lo va a poder hacer. Entonces, yo hoy un poco le tiraba la oreja a este cliente porque le dimos la información, lo preparamos, le enseñamos, entonces le dijimos, o sea, un poco de una sacudida de decir, che, te dimos toda la información, ¿por qué no lo haces? Entonces eso, hay que entender, el empresario debe entender que para ser empresario, el ser empresario es una profesión y como tal nos tenemos que formar y nos tenemos que preparar. Yo para cerrar el tema de delegar, aunque lo podemos seguir conversando en otros podcasts. En un montón de espacios, vamos a hablar de muchos temas y algunos se van como entrelazando. Te pregunto, con tu experiencia de haber asesorado a tantos dueños de negocio, ¿cuál es el mayor miedo o el primer miedo que tiene un dueño de negocio a la hora de delegar poder e información? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es esa inseguridad que tiene? Te diría que hay dos. La primera, que me robe la idea y después se vaya. Ese es algo muy común que sucede, ¿no? La idea del negocio, claro, le compartir cómo hacerlo. Exacto, bien. Exacto. Y la segunda, que se da muy tristemente, que realmente hay empresas que por más que sean chicas son muy rentables y pagan mal. Entonces dicen, pero pará, no, yo no quiero que esta persona conozca cuánto es lo que gano porque si no después puede pasar algo. Entonces yo te diría que esas son las dos cuestiones. Ocultan la información porque no quieren que las personas conozcan cuál es la rentabilidad de la empresa. Ojo, la rentabilidad que esa persona cree que es. Porque en el 90% vos le preguntás al empresario cuánto gana y no saben responder esto. Muchos sí saben cuánto venden, pero el 90% no te sabe responder cuánto gana. Es decir, no conocen su verdadera rentabilidad. Entonces, por ahí pasan los dos miedos, digamos. No le voy a dar toda la información porque después la va a tomar la información, va a saber cómo se hace el negocio y va a ir y lo va a copiar y va a ser mi competencia. Y bueno, el segundo es la rentabilidad. Yo en mi experiencia laboral también veo que lo que pasa con algunos dueños de negocios, directorios o gerentes también a mí me pasa cuando quiero delegar alguna situación, cuando quiero delegar el proceso completo, y he visto que también a alguien de arriba hacia mí también le ha pasado claramente, lo he podido identificar, otro miedo u otra inseguridad que es no lo va a hacer como yo, no tiene mi criterio. Sí. Ahí también veo como un punto de inflexión que lleva un proceso de aceptar, primero, al menos a mí en lo personal, los errores de los demás. Sí. Y una parte que tiene que ver con saber transitar que puede salir mal. Sí. Y que lo tengo que aceptar. Totalmente. Porque quizás si soy muy duro con la crítica de ok, lo tenías que hacer solo, sola y salió mal. Y si uno también es muy duro con esa crítica, también vamos generando en el otro, como también me pasó como gerente que me han dicho, andá a hacer esto, he cometido por supuesto mis errores, incluso con algunos temas sensibles, y la verdad que quedás ahí como, uy, y ya no sé si lo quiero hacer solo de nuevo, y vas cortando una cadena. Y me pasa con mi equipo de que siento que hay veces que me preguntan cosas que yo les digo esto, ¿no? Ya no me deberías necesitar para esto. Claro. Esta pregunta ya no me la deberías hacer más. Claro. Ya deberías poder darte cuenta solo si está bien o no. Sí. Pero también somos nosotros los líderes los que generamos esa inseguridad con la dureza
cuando eso no sale como nosotros queríamos, como nosotros lo hubiéramos hecho. Somos Así muy es. duros. Sí, sí. Entonces el otro ya empieza a preguntar de nuevo todo. Claro. ¿Está bien? ¿Te gusta así? Así es. Bueno, ahí venía un poco en el proceso de delegación del poder, ¿no? Cuando vos otorgás poder, básicamente, también estás otorgando ese poder de que puede salir mal, ¿no? Y que uno tiene que ser consciente y demás. Lo que pasa que también cuando uno está en ese proceso de delegación, hay ciertas cosas que vos la vas a delegar en personas, hay otras que no la vas a delegar porque son muy sensibles al negocio, y hay otro que lo vas a delegar porque lo estás delegando en personas que saben y conocen mucho más que uno. Entonces, hay muchos emprendedores o empresarios que son muy buenos fabricando algo y son pésimos administrando. Entonces, ¿quién va a manejar mejor la administración? ¿La van a manejar ellos o un licenciado en administración o un contador? Y seguramente un profesional la va a manejar mucho mejor. ¿Se entiende? Entonces, hay algunas cosas que la vamos a delegar en personas que tienen mayor experiencia. Entonces, esas personas que tienen mayor experiencia la van a hacer como la venías haciendo vos, y claro que no, porque lo que van a aportar es el profesionalismo. Entonces, no la van a hacer como uno. Ah, bueno, pero yo antes lo anotaba en este papelito. Ya está, no se escribe más en el papelito, porque lo que buscamos es la profesionalización. Sí. Ahora todas las ventas se van a computar en este sistema. Ah, pero yo no sé prender la computadora. Tendrás que aprender. Y ahí es donde hablamos la profesionalización del empresario. O sea, el empresario tiene que ir acompañando ese proceso a medida que va delegando y la empresa va creciendo y se va desarrollando. También el empresario se tiene que ir desarrollando, ¿no? Entonces, cuando se empieza a desarrollar como tal, como empresario, empieza a entender esto que vos decís. El otro no lo va a hacer como yo. Entonces, mientras que el resultado obtenido sea el indicado, hay que continuar, vamos bien. Para eso también hay que documentar los procesos, hay que trabajar, hay que capacitar a la gente, hay que enseñar, hay que formar. Un empresario es un líder que forma, que acompaña, que está atrás de la persona, que capacita, que guía. Y bueno, todo eso es un conjunto. Ser empresario es, la verdad, muy, muy lindo, porque cuando una persona se transforma en un empresario de verdad, adquirió una serie de habilidades muy buenas que te permiten entender lo que es el recurso humano, lo que es la administración, lo que son los procesos, lo que es la mirada estratégica, lo que son las ventas, lo que es el marketing, un conjunto de cosas que hace que ese empresario sea un profesional. Yo estuve con vos en muchos momentos en los que hablaste de estos temas, y una vez, estando vos en la empresa en la que yo trabajo, en M&A, recuerdo que hiciste un ejercicio que a mí, en el momento me golpeó. Contextualizo un poco, nada más, un pequeño paréntesis, una reunión de equipo gerencial. Sí. Yo no era el único gerente, éramos muchísimos gerentes en ese espacio, sí, multidisciplinarios, gerentes de sucursales, gerentes departamentales. Sí, había como 80 gerentes. Éramos muchísimos gerentes, líderes, todos de ahí hacia abajo tenemos gente a cargo de alguna u otra manera. Todos los que estábamos ahí tomamos decisiones, tenemos puestos de liderazgo. Y recuerdo que llegaste ese día y hiciste una pregunta, un ejercicio que yo cuando lo hacía, y ahora te voy a dar el espacio para que lo hagas, un poco también cerrando el tema, me golpeó por un lado, y te juro, Daniel, que me cambió. Es una manera, no te voy a mentir, ni a mí, ni a vos, ni a los que nos escuchen, lo hago todos los días, pero fue para mí una pregunta, un ejercicio que cada tanto utilizo al finalizar el día o la semana, o cuando estoy haciendo un informe semanal o mensual. Y te doy pie para que lo hagas, para los que no nos escuchen o vean este video, esta gran pregunta y ejercicio que podemos hacer. Bien. Bueno, es un ejercicio bastante sencillo, pero no porque sea sencillo
no bueno, sino a todo lo contrario. Poderoso. Poderoso. Sencillo, pero poderoso. Consiste en lo siguiente, consiste en agarrar una hoja, una lapicera y empezar a describir qué es lo que hacemos en nuestra jornada laboral desde que llegamos hasta que nos vamos. Entonces empezamos a anotar todo, absolutamente todo. Cuando llego hago tal actividad, después hago lo siguiente, después lo siguiente, después lo siguiente y así. Empezamos a detallar nuestra jornada laboral. Una vez que tenemos detallada toda esa jornada laboral nuestra, a la par empezamos a poner si esa tarea es una tarea operativa o es una tarea estratégica. ¿Bien? Entonces nosotros vamos poniendo el costado. ¿Es operativa o es estratégica? Operativa, estratégica, operativa, estratégica. Una vez que terminamos de hacer todo, empezamos a contar cuántas tareas operativas hacemos y cuántas tareas estratégicas hacemos. Y en función de ese ejercicio podemos descubrir si estamos siendo operativo o estratégico. Normalmente, cuando hago este ejercicio con los empresarios, el resultado es que el 80% termina siendo operativo. Entonces, ahí es donde empezamos a decir, bueno, estas tareas operativas, ¿las puedo delegar? Sí o no. Y todas las tareas operativas que yo puedo delegar, tengo que empezar a atravesar un proceso de delegación para delegarle a algún colaborador nuestro, ¿no? Así que bueno. Yo les digo que ese día recién aclaramos que éramos muchos gerentes. Y lo que nos costó a todos, no digo responder, sino blanquear la respuesta. Sí. Esa parte fue muy dura, porque imagínate, Claro. decir, no, yo soy un gerente, yo soy una persona que toma decisiones, yo soy estratégico, pienso todo el tiempo lo que vamos a hacer, yo y mi equipo. Yo puse todas mis tareas y la cantidad de cosas que tenían que ver con controlar otras tareas. Así es. Controlar que esta persona haga, que este otro haga, que este otro haga, que este otro haga. Y la audiencia tenía vergüenza de compartir sus respuestas. Fueron algunos valientes nada más que estaban, bueno, hay 80-20 creo que fue el máximo, que se animaron a responder. Sí. Pero no, nos dejó helado. Fue un choque con la realidad de cada uno. Sí. De entender que el hecho de analizar lo estratégico también pienso, o mi experiencia personal, la de mis compañeros y la que vos contás también, con recordar que tengo que hacer eso, porque la tarea operativa Te absorbe. te absorbe. Y si sos muy desorganizado todavía o no es espacio que lo tenés ya muy fuerte, grabado, incorporado, yo te digo que con algo tan sencillo como que si no te pones una alarma, en 5 días te olvidaste. Así es. Si vos dijiste yo me voy a acordar de ser estratégico, te olvidaste. Porque es todo un espacio, lo hablábamos recién cuando hablamos de la imagen del dueño de negocio en el bar. Es todo un momento, porque tenés que juntar la información de qué vas a analizar en ese lugar. Porque si uno se sienta a hacer lo estratégico y no tenés información, no sabés qué es lo que vas a pensar, y sí, termina diciendo, che, la verdad que estoy al vicio haciendo esto. Claro. Podría estar haciendo otra cosa. Podría estar haciendo, ¿qué? Todo lo operativo. Lo operativo es fácil. Claro. Lo operativo sale fácil. Exacto. Lo más difícil, todo en la vida, es detenernos a pensar. Sí. Para el empresario lo más difícil es detenerse a pensar. Entonces, como vos bien decís, detenerte a ver, a analizar y a pensar es una actividad que cuesta muchísimo, cuesta mucho. Entonces, por eso muchas veces los empresarios, primero por no tener la habilidad y segundo, para hacerlo más sencillo, se terminan yendo por esa vía o por ese canal que es ser operativo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? O sea, nosotros antes, las empresas antes eran operativas y no pasaba nada. No pasaba nada, ¿por qué? Porque el mercado era muy local, todos tenían trabajo, no había grandes complicaciones. Pero es importante que el empresario entienda que estamos viviendo en un nuevo contexto y en un nuevo mundo en donde competimos con el mundo. Entonces, lo que nosotros no hacemos, sí lo está haciendo nuestra competencia. Y es ahí donde nos empiezan a ganar terreno. Entonces, cuando nos empiezan a ganar terreno, llega un momento que podemos perder la empresa. Entonces,
el detenerse a pensar es algo sumamente importante, porque puede ser el éxito o el fracaso de la empresa. Hoy no es lo mismo que antes, en donde si no nos deteníamos a pensar, no pasaba nada porque la empresa continuaba. Hoy podemos estar condenándola a muerte a la empresa solamente por no detenernos a pensar. Otra actividad muy importante que yo les doy a los empresarios siempre y que por ahí le cuesta, yo le digo, el empresario tiene que estar informado. Entonces, ustedes tienen que leer las noticias, tienen que ver los noticieros, pero sin lugar a duda tienen que hacerlo desde una posición de empresario. Es decir, obvio que cada uno de nosotros va a tener un pensamiento o una idea, pero no debemos fanatizarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar y entender que nuestro propósito como empresario es desarrollar y crecer nuestras empresas. Entonces tenemos que entender hacia dónde va el país, hacia dónde va el mundo, para que en función de esa información yo pueda desarrollar mi estrategia. Si no, mira qué lindo te diría Gonza, che Gonza, se me ocurrió una gran idea, pongamos un ciber. No entendés a dónde va el mundo. No entendés dónde va el mundo. Y hoy el mundo va a la era de la IA, va a la era de la robotización, va a un nuevo contexto, va a sacar tareas operativas de personas y va a incorporar tareas de pensamiento. O sea, hay muchas habilidades que vamos a tener que desarrollar como empresario, si no, nos vamos a quedar fuera del mundo, fuera del contexto. Sí, y hoy también como última reflexión personal, sí, así vamos cerrando, creo que la IA también es un gran aliado para sentarse a pensar. Sí. Porque al ser generativa, la IA puede pensar cosas que yo no pensé. Uh-huh. Puedo sentarme a crear, a preguntarle qué puedo hacer en esta situación, uh-huh, a diferencia de sentarse con lo que era quizás hasta hace unos años, con un buscador, claro, a ver qué encuentro que puede ser parecido a mi negocio, qué están haciendo otros. Hoy directamente con IA es un gran aliado para sentarse a pensar. Yo estoy terminando unos estudios, no tiene nada que ver con esto, pero me acuerdo, estamos ya en la etapa de trabajo final y una de las profesoras decía, bueno, existía en su momento, le llamaban el síndrome de la página en blanco, uh-huh, que era como que, imagino que para el que quiere escribir un libro también le habrá pasado, pero acá estamos hablando del contexto universitario, ¿no? Esta complicación de decirlo primero, de comenzar, de iniciar. Sí. Y estas cosas como el síndrome de la página en blanco, o ese empresario que no sabe cómo sentarse a pensar o qué tiene que pensar, uy, la IA es un aliado fundamental para esto. Hasta quizá le podemos decir esto, soy un dueño de negocio, estoy en mi momento estratégico y me dijo Daniel que tengo que sentarme a pensar. Mi negocio es de esto, no sé qué pensar, ¿me ayudas a pensar una estrategia o a pensar los próximos 5 años? Y hoy se puede. Coincido. Hoy rápidamente podemos empezar a pensar si no sabemos cómo hacerlo. Te cuento algo muy, muy loco y muy lindo que nos sucedió en el último módulo que dictamos de dirección estratégica que finalizamos en noviembre del año pasado, ¿no? Los módulos que nosotros desarrollamos dentro de la Escuela de Negocio EGP son módulos que están pensados y que la última clase se llama plan de acción. O sea, el objetivo es que el empresario salga de cada uno de esos módulos con un plan de acción concreto para poder llevarlo y ejecutarlo, ¿no? Y en la última clase lo que hicimos fue este plan de acción y en esto de la incorporación de la herramienta de la IA, lo que hicimos es introducir ese plan de acción dentro de una inteligencia artificial y le preguntamos, ¿qué opinás de este plan de acción que hicimos, estratégico? Decime 5 cosas que no coincidís o que crees que la hice mal y decime 5 cosas que podría mejorar. Y nos dio una serie de información muy buena y muy valiosa. Entonces, bueno, es eso. Sí. Hoy es un buen momento para aquellos dueños de negocio que no saben cómo hacerlo, que nunca lo hicieron, que no saben qué información tienen que tener.
hay muchísima ayuda ahí en la guía. Así que bueno, Daniel, vamos cerrando este primer podcast, primer capítulo de este espacio en el que queremos compartir información valiosa. ¿Cómo lo viviste esta inauguración de espacio? Porque también esto es un objetivo, recién hablabas de lo estratégico. Así es. Esto también es parte, blanqueando de un plan de acción que también tenemos en GP, que tiene que ver con renovar nuestra comunicación, con decir lo que sabemos, lo que hacemos en otros lugares, en otros espacios, porque también nos estamos abriendo fronteras en Argentina. También prontamente vas a estar en España. Así es. Bueno, estamos siendo coherentes con todo lo que dijimos hoy en este espacio. Así que como fundador de GP, con este paso que diste en este 2026, una pequeña reflexión de este primer capítulo. Primero que nada, muy, muy contento, muy feliz. Cuando nosotros iniciamos cada proyecto, nos da mucha felicidad, ¿no? Porque el inicio de un proyecto o la tangibilización de ese proyecto son muchos meses que arrastramos de construcción, de pensamiento, de análisis, de creación para llegar a esto, ¿no? Esto no se hizo de la noche a la mañana. Entonces, cuando lo tangibilizás, cuando lo ves, cuando lo palpás, te da mucha felicidad y mucha alegría. Este año, nosotros este 2026, nos hemos propuesto trabajar algunos ejes y algunas líneas de acción concretas a través de algunos proyectos nuevos. Este es uno de ellos. También vamos a trabajar mucho lo que es la educación financiera a través del juego Cash Flow. Nos vamos a detener a jugar una vez al mes al Cash Flow, pero desde esa mirada de la educación financiera, que el empresario sepa y entienda de qué forma tiene que ir aprendiendo a manejar esa educación financiera, ¿no? Y también otro tercer proyecto que venimos encarando de una forma muy, muy buena tiene que ver con un espacio grupal, empresarial, de análisis, debate, que bueno, el título no está definido, pero va a ser algo similar a una terapia grupal empresarial. Va a ser algo similar que va a ser llevado adelante por una psicóloga especialista y experta en psicología laboral. Así que son los 3 proyectos que este año hemos encarado como proyectos nuevos, ¿no? Por otro lado, continuar en este proceso de expansión que venimos con GP. Hoy GP, si bien es cierto, es una empresa tucumana, pero como empresa tenemos presencia no tan solo en Tucumán, sino también en Santiago del Estero, en Mar del Plata, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, Santa Fe. Estamos presentes en varias localidades del país y bueno, ya hace 1 año y medio que venimos trabajando con un proyecto en España. Casualmente ahora en febrero estamos viajando a España. Vamos a dictar el arte de dirigir un negocio, que es esta herramienta tan buena, interesante y linda de entender cómo funciona en el mundo de las empresas. Lo vamos a hacer en Madrid, que ya venimos trabajando con Madrid, y también vamos a desembarcar en Barcelona. Así que bueno, muy contento porque pisando cada vez un poco más firme en España. Hay otros países a los cuales queremos expandir, pero bueno, ese en otro capítulo serán bueno, contados. para ser el primero fuera de Argentina, ambicioso. Sí, muy ambicioso. Ambicioso, ¿no? Ambicioso. Bueno, vamos cerrando. Hay muchos temas para hablar y también mucho para escuchar. Yo creo que ya lo dije al principio del programa, pero también quiero cerrar y reforzar esto. Valorando este espacio y que acá en GP nos animemos a hacer una otra voz en lo que pareciera que está súper abarcado ya, que tiene que ver con el mundo de los negocios, lo decía al principio. Pareciera que ya se dijo todo. Y uno acá en la realidad ve que no. Ve tantos dueños de negocios que vienen con problemáticas que pareciera que en el mundo de lo digital ya está todo dicho, ya está todo resuelto, ya está ahí la información, pero bueno, las problemáticas son inagotables, las situaciones,
Y bueno, queremos sumar nuestra voz, nuestra experiencia, nuestros criterios, nuestros alumnos de la Escuela de Negocios, nuestros clientes también, de todo el ecosistema de GP. Hay muchas experiencias para contar, muchas voces que van a venir, no siempre va a estar Daniel o yo. Bueno, yo espero de este lugar, dando pie al otro, espero estar siempre, pero van a pasar muchas personas por ahí. Así es. Dueños de negocios también que tienen testimonios y historias muy, muy, muy valiosas. Hay mucho por decir y lo vamos a decir. Así que bueno, gracias por habernos acompañado en este primer programa, súper valioso para nosotros. Quedará ahí el espacio para que nos hagan algunas preguntas si quieren, que también nos servirá para profundizar en esto que hemos hablado hoy puntualmente, que tiene que ver con el pensamiento estratégico, los temas que hemos tocado, el pensamiento estratégico, pasar de lo operativo a tomar decisiones, delegar poder, delegar información, desarrollo y crecimiento, que me pareció ahí un versus muy, muy interesante. Hablamos de muchos temas, de todos los que hemos hablado hoy. Déjenos ahí sus preguntas y las iremos respondiendo en videos más cortos, y también nos irán dando pie para otros capítulos. Así que bueno, hasta acá en este primer encuentro de GP. Gracias, Daniel, también por permitirme acompañarte en este espacio. Me suma mucho, me pone muy contento también hacer esto que me gusta. Aparte del marketing, que es por lo que nos conocimos, esto también me encanta. Así que bueno, un saludo a todos, muchas gracias.